con nuestros corazones disponibles, con nuestras mentes receptivas para recibir el mensaje de salvación, el mensaje de amor, el mensaje de paz que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartir en esta noche. Para ello yo le invito a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración para presentarnos al Señor, para presentar nuestras vidas, para presentar nuestros hogares, para presentar estos tiempos. Yo le pido que nos pongamos de pie, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Poderoso Dios, estamos ante ti, Señor, ante tu sagrada y valiosa presencia, mi Dios. Eres el Dios de paz, eres el Dios de amor, Señor, eres el Dios de misericordia, en el cual nosotros estamos confiando, bendito Señor. Trae palabra, Señor, a nuestros corazones. Trae palabra de impacto, Señor, en esta noche. Renuévanos, Padre. Desafíanos, rétanos con tu palabra, bendito Dios, para que así podamos caminar bajo un lineamiento conforme a tu voluntad, bendito Dios. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice también nuestra iglesia, bendice nuestras autoridades, nuestros trabajos, Señor Jesús, y todo aquel abatido, todo aquel enfermo, lo encomendamos en esta tarde, bendito Dios, porque tú eres el Dios de paz, eres el poderoso Dios, el omnisciente. Gracias, poderoso Dios. Yo me presento ante ti, Señor, para que traigas palabra a la familia, para que traigas mensaje, Señor, a todo amigo, a toda amiga, Señor Jesús, que está sediento y necesitado de ese evangelio que tú has establecido aquí en la tierra. Gracias, poderoso Dios. Y la familia decimos amén. En esta noche hemos titulado a nuestro mensaje El trato. El trato. Y nuestra base bíblica se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, del 1 al 9. Doy lectura y dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 9. Dice lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo. Los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tengo parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. En esta noche vamos a pasar a meditar, muy especialmente en la importancia del trato. El trato. Ese trato a través del servicio, ese trato a través de Jesús, porque Jesús siendo líder, Jesús siendo siervo, Jesús sirve a sus discípulos en aquella escena tan maravillosa que fue la última cena. Quería enseñarle a sus discípulos, el Señor Jesús se humilla en humildad, se humilla porque Él tenía ese compromiso de enseñar a sus discípulos. Ya sus discípulos habían caminado 3 años con Él, habían sido capacitados para enseñar, habían sido capacitados para capacitar, habían sido enseñados con humildad para experimentar las enseñanzas del Señor, pero también dejándolas aquí en la tierra para enseñar y transformar al mundo a través de ese evangelio. Ese evangelio de la paz, ese evangelio del amor que nos lleva a transformarnos, pero también nos lleva al mundo, pero para ser salvos.
Y nosotros cuando leemos los evangelios, tenemos que tener muy claro que el evangelio, que vino el Señor a establecer ese evangelio. El Señor Jesús viene a la tierra con un propósito muy noble, con un propósito muy especial, con un propósito más conmovedor de morir y enseñar y preparar para esparcir el evangelio al mundo y nosotros ser salvos y ser restaurados por este evangelio. Este evangelio que nos reviste de vestiduras nuevas, este evangelio que nos lleva al perdón de los pecados, este evangelio que nos transforma nuestra mente, que nuestro corazón es transformado a través de su poderío real, que solamente a través de su evangelio le es posible a toda la humanidad aquí en la tierra. Ese evangelio tiene un propósito, ese propósito el Señor lo deja cuando viene a morir por usted y por mí, en uno de los actos más conmovedores de la historia, una muerte tan dramática, muerte de cruz, cuando el Señor Jesús deja establecida su verdad, deja establecido sus estatutos y deja establecida su muerte para alcanzar vida, para alcanzar abundancia, para alcanzar vida eterna, eternidad. Ese es el propósito del Señor, salvar. ¿Cuál es la razón por la que vivimos? Siendo tratados por un propósito, y ese propósito Dios es parte de nuestra prueba, parte de nuestra vida, y por aflicción y por fracaso o por experiencias o por dificultades que estamos atravesando en la actualidad, momentos de abundancia, momentos de paz, tiempos de sufrimiento, tiempos de confusión, tiempos postreros, tiempos de mortandad, tiempos confusos, tiempos de incertidumbre. Nosotros somos perseguidos en ocasiones por los sufrimientos, pero no todo lo que vivimos, hermano, amigo, no todo lo que vivimos es producido por Dios, no todo lo que vivimos es generado por Dios, no todo lo que vivimos es enviado por Dios. Pero en ocasiones Dios aprovecha esta situación por la cual está usted atravesando para que nosotros podamos voltear a Dios. Benditos los conflictos y los problemas apremiantes, porque eso nos acerca a Dios. Eso trae una sensación de rendimiento. No todo lo que vivimos, no todo lo que vives es culpa de Dios. Usted como hijo, como hija de Dios aquí en la tierra, está destinado a pasar por momentos de aflicción, momentos complicados, incertidumbre. La incertidumbre llega a abordarse a tu vida y tienes que verla como una manera interesante, como una manera atenta. ¿Qué es lo que viene para tu vida? ¿Qué es todo aquello, lo venidero, que se avecina como bendición dentro de los propósitos y de los planes de Dios, siempre buenos, siempre agradables y siempre perfectos? Y Dios aprovecha nuestras situaciones, Dios aprovecha nuestros momentos para poder intervenir su mano de poder en tu interior, para poder restaurar también tu físico. La vida del hombre, el hombre no puede ser restaurado, el hombre no puede ser bendecido, no sin antes reconocer la realeza y el poder de Dios en nuestras vidas, que es el proceso que Dios quiere hacer con cada uno de los hijos, con cada uno de los hijas, los cuales Él ama aquí en la tierra. Ese proceso de restauración, ese misterio, esa obra del Señor tan fortalecedora que hace que seas y te conviertas en una nueva criatura. Que todo lo que está pasando en un futuro lo veas como un momento apremiante para tu vida. Y hay una verdad central, que el trato de Dios es un proceso de formación que nos prepara para cumplir sus propósitos. Es como Dios aprovecha estos momentos, es como Dios aprovecha estas situaciones para poder intervenir de una manera tan omnisciente como su característica. Ahí en ese momento de aflicción, ahí en ese momento complicado por el cual estás usted atravesando en este tiempo, en esta tempestad, y a veces volteas y te preguntas del por qué.
del por qué estás atravesando por todo eso, no te preocupes. Escucha, Dios nos alienta conforme a su voluntad. Y tú estás en las manos del Maestro. Tú estás en esta situación, pero esa situación fue necesaria que la estuvieras atravesando para entonces puedas comprender el trato de Dios a través del servicio, así como lo hizo con sus discípulos. El trato de amor, ¿qué características tendrá este trato de Dios? ¿Cuáles son esos fundamentos? ¿Cuáles son esos factores? Las características, vamos a meditar en la primera, que es el trato de amor. Dios no envió a su Hijo a la tierra. Dios no envió a su Hijo a este mundo para que nosotros seamos condenados, para que nosotros seamos juzgados a través de Él. Jesús vino como Hijo del Hombre, vino a salvar lo que se había perdido, pero también vino a que nosotros, a que la humanidad sea salva a través de Él. Gloria al Señor. San Juan estaba escribiendo este libro sabiendo todo lo maravilloso que estaba aconteciendo en aquel día en el aposento alto. Todo por amor. Todo empezó en ese trato de servicio por amor. Dios instruyó a sus discípulos en amor. Jesús era su anhelo antes de partir, que ellos sirvieran de la manera que tal la voluntad de su Padre se la transmitía a Jesús, sirviendo con esa atención, sabiendo que la seguridad que Jesús tenía era que había disparcido ese evangelio, que había disparcido la voluntad de Dios para que nosotros anduviésemos en ellas. Deja este libro de promesas para meditar, pero también para aplicar lo que en él está escrito. Nosotros podemos saber, nosotros podemos entender que amor no significa sin dolor. Todo padre disciplina. El padre que ama es el padre que disciplina. De igual manera Dios tiene toda la autoridad y tiene todo el derecho dentro de su sabiduría instruir y disciplinar a sus hijos así en la tierra para poder caminar conforme al lineamiento de su santa voluntad. Es el proceso de Dios. Es el proceso de Dios en tu vida. Es el proceso, no te sientas, si sientes dolor, si sientes amargura, tú siente y trata, deja que Dios trate, que en tu alma, porque Dios lo hace por amor, porque nos ama. Tú le pides, el Señor te da por amor. Tú suplicas, el Señor te cumple por amor. Tú das amor, pero también Dios te da amor para que tú des. Dios es amor. Es como mostró su amor hacia con nosotros, aquí en la tierra, muriendo, estableciendo una gran verdad, porque la verdad nos hace libres. Estableciendo la verdad, muere en sacrificio para darnos salvación y para darnos la vida eterna, que es el regalo más preciado que nosotros esperamos. Es el regalo de amor, morir en sufrimiento por ti y por mí. Otro de los tratos más interesantes que Dios es un trato personal, establece un trato personal y establece un trato particular y un trato también único. Dios no puede tratar a todos por igual. Dios no te puede tratar como trata a tus padres o como trató en los antepasados a tu familia. Dios no puede tratar como tu hermano. Dios tiene una manera muy particular de obrar contigo. Dios tiene una manera personal e íntima por la cual su mano de poder, su intervención omnipotente en ese trato de servicio en usted. Nosotros pasamos por momentos complicados y en unos pasajes, hoy en este Evangelio según San Juan, el 5 y el 6, dice lo siguiente: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? ¿Por qué preguntaba Simón Pedro? Jesús trata a Pedro en servicio porque Pedro se convertiría en un gran líder. Jesús sabía que Pedro iba a predicar ante multitudes, que iba a servir de una manera respaldado por Dios. Mas aún y sin embargo Pedro no tenía capacidad de creer cómo el Señor, siendo líder, quería lavar los pies. Jesús le enseña una gran lección, porque Pedro iba a tomar un liderazgo. Pedro en su servicio tenía que comprender que Jesús le había enseñado esta gran lección de humildad. Dios nos prepara porque tiene propósitos, y ese propósito requiere, ese propósito arduo que nosotros recibimos, ese trato de Dios que hace con usted y lo hace conmigo día con día. Es un trato particular, tiene una historia particular, tienes tus conflictos particulares, tienes tus virtudes particulares y necesitas ser tratado por Dios. Porque en nuestra vida, tenemos que ser tratados conforme a su voluntad. A veces no todo es listo, no todo nos conviene, no todo nos sana, no todo nos tiene en buenas posiciones. Necesitamos ser tratados por Dios. Tu vida tiene que ser tratada por Dios, pero también esto trata conforme a tus virtudes. Este trato es conforme a tu vida. Este trato es conforme a tu historia. Este trato es conforme a tu identidad. Este trato es conforme a tu vida, a tu trasfondo. Eres único, sí, pero Dios tiene ese trato para usted y un trato particular. Una vez leí una biografía de un orador, y este orador había partido un viaje misionero con su familia, y cuando regresa de su casa está absolutamente saqueada. Este hombre toma a su familia y se pone a orar por el ladrón. Este hombre pone en las manos de Dios, encomienda a Dios al ladrón para que este ladrón se arrepienta y para que sus objetos que habían saqueado, la gente que los comprara o en los lugares donde iban a estar, que trajera presencia de Dios, que trajera arrepentimiento. Días le tocan la puerta y era el ladrón y le expresa: aquí están sus cosas. Yo no me enteré que usted era siervo de Dios y los siervos de Dios no merecen esto. En ese momento, este hombre ora por el ladrón. ¿Qué Dios? ¿Por qué Dios no se trata de amor no es dolor? En ocasiones tenemos que pasar por esa aflicción, porque en el mundo tenemos aflicciones. Somos advertidos por el mismo Señor Jesús dejó advertido que nosotros tendríamos que pasar por aflicciones, porque el mundo es una esfera de conflictos multiformes. Vivimos entre la guerra y entre la paz, entre la vida y entre la muerte. Nosotros tenemos que tener esa convicción, porque tenemos que aprender cosas que nos llevan a ilustrar nuestra vida, y a veces nos llegan esas situaciones. Y en un futuro, entonces estas cosas nos sirven para ilustrar el propósito de Dios, el trato de Dios que establece nuestras vidas. Y todo ilustra tu vida, ilustra tus pensamientos, ilustra también tus pertenencias. El trato de Dios a través del servicio también es incomprensible. A veces nos sentimos incomprendidos por la vida, y a veces pensamos que las situaciones por las que estamos atravesando son situaciones incomprensibles para Dios, o son incomprensibles para nuestras amistades, o son incomprensibles para nuestras familias. Pero todos tenemos en esta vida
tenemos ideas y tenemos conceptos diferentes generalmente. Cuando Dios obra de una manera misteriosa, pero de una manera tan eficaz en el momento que tú rindes, que tú regresas de ese escondite, que tú buscas el rostro de Dios, que buscas tu salvación, que reclamas tu legitimado, para entonces ser bendecido. El Señor es incluyente. El Señor es para todo aquel que en Él crea. Es para que todo aquel que se rinda, que abra la capacidad de creer, entonces verás cuáles son los buenos propósitos de Dios, que son siempre buenos, agradables y perfectos. Todos tenemos ideas, todos tenemos una cosmovisión. Esta cosmovisión la forman tus circunstancias sociales, tus circunstancias culturales, tus circunstancias vivenciales. Y esto genera los paradigmas en tu vida. Hay ocasiones que los paradigmas llegan a instalarse, generándote una vida fuera del bienestar. Porque son tus paradigmas. Los formó tu pasado, lo formó tu educación en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud. Ese conjunto de valores, ese conjunto de principios, esa necesidad de ser disciplinada, de ser disciplinado. Y hoy tienes esos paradigmas, hoy tienes esa cosmovisión que cuando choca con la realidad, cuando choca con lo viable, cuando choca con lo nocivo, no permite que entre ese buen propósito de Dios, no permite que entre la buena voluntad de Dios. Porque tenemos esos paradigmas arraigados, instalados, que no nos han llevado al bienestar, no nos han llevado a la productividad, nos han llevado a estar en un estanque con antifaces, con disfraces de que todo está bien. Lo único que genera es una persona exagerada, de una alegría falsa, de una estabilidad emocional falsa. Porque cuando nosotros queremos que nuestros paradigmas son tus modelos, son tus patrones, quizá generacionales, que estás casado con ellos, no te da pie, no abres tu entendimiento para que entren los acuerdos, para que entren la armonía, para que entre incluso la bendición, porque todo esto lleva a la vida eterna. Y esas vivencias que tú has pasado durante tus pasados, esos paradigmas, esas normas, esas creencias, que cuando llega alguien o cuando llega algo, choca con esos paradigmas, choca con esos estilos de vida, con esas propuestas de vida. Cuando uno cambia y da oportunidad a que esos paradigmas cambien, entonces generan cambios esos paradigmas. Son paradigmas nuevos, son conforme a la palabra de Dios. Son conforme a la voluntad de Dios para que nosotros podamos tener una vida en lineamiento, una vida en bendición, una vida victoriosa, una vida segura con la garantía a la vida eterna. Por eso a veces somos arrollados por el dolor de la decepción, por el dolor de la desilusión, porque choca lo perfecto con lo imperfecto. Choca la ley establecida, la fórmula que es la palabra de Dios, choca con los paradigmas que nosotros ya tenemos arraigados de nuestra infancia o de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, por nuestras vivencias, nuestras circunstancias vivenciales, nuestras circunstancias socioculturales, generan, que forman esos paradigmas y nos es difícil removerlos, pero nos tienen alejados de la bendición, pero también nos tienen no en un bienestar,
sino en el malestar. Hay ocasiones en que esos cambios de paradigmas ven destrucciones en familias, en hijos, en matrimonios, en parejas disfuncionales, en ministerios, en sistemas, en filosofías. Y no siempre estamos abiertos a paradigmas nuevos, porque los tenemos muy arraigados, porque tenemos ideas arraigadas, porque tenemos patrones generacionales, modelos generacionales, que estamos casados con ellos y es un desgarre en la mente, es un desgarre en el alma, es un desgarre en el corazón, cuando viene Dios a nuestras vidas a querer removerlos para un bienestar. ¿Qué te dice esa persona que llegó a cambiar tus pensamientos? ¿Qué te dice esa persona que vino a hacerte ver las cosas? ¿Esa persona acaso aplicó esa fórmula la cual te dijo que ese modelo es el modelo a seguir? ¿O que ese modelo te va a llevar al éxito, a la bendición? ¿Por qué no lo aplicó él o ella? ¿Por qué si esa es la fórmula, por qué está en las condiciones en las que está? Si esa es la fórmula que te abrió tu paradigma, que te abrió tu panorama. Toma las cosas de quien venga, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buena fuente, todo lo que es de buen nombre y todo lo que viene de Jesucristo. Ese consejo toma. No toma a las personas que tienen ideas arraigadas, patrones, modelos generacionales que no se manifiestan en la actualidad, que son modelos perfectos que te llevan al bienestar y te llevan a una bendición y a una estabilidad emocional. Porque nosotros a veces se nos es difícil renunciar a esos modelos, a esos patrones generacionales de vida que no nos han traído nada buenos. ¿En dónde está el fruto de esa persona que te hizo ver cosas? ¿Dónde está el fruto? ¿Cómo está ahorita? Si esa es la fórmula. Cuida los consejos de quien vienen. Que nadie venga a desquiciar tus creencias. Que nadie venga a desquiciar la voluntad de Dios. Los llamados que Dios puso en tu camino. Para que de ahí seas bendecido, bendecida, tú y toda tu descendencia, que es toda tu familia. Hay ocasiones a quienes estos cambios de paradigmas se vienen abajo, todo ese tipo de relaciones. Porque tienes ideas arraigadas, patrones, modelos generacionales, paradigmas. Entonces, los paradigmas no dan pie a tus creencias. Tus creencias se vuelven unas creencias específicas. Tus creencias se vuelven caprichos. Tus creencias se vuelven unas creencias erróneas, equivocadas, y entonces tus pensamientos son diferentes. No das pie a la renovación de tus pensamientos para que puedan ver cuál sea la buena voluntad de Dios. Buena, agradable, perfecta. Toda esa, cuando llega esas creencias, que tus paradigmas no pueden fluir, no pueden llevarte a un bienestar. Siempre tus creencias van a combatir a tus pensamientos, vas a tener pensamientos negativos, vas a tener temores, vas a tener inseguridades, porque tú crees que eso va a pasar. ¿En dónde está la fe? ¿En dónde está la seguridad? ¿En dónde está el reto? ¿En dónde está el desafío del Señor? Entonces, cuando tú logras hacer un lado esos paradigmas erróneos, entonces tus creencias empiezan a cambiar. Entonces tus creencias son creencias de fe. Entonces tus pensamientos son pensamientos positivos, son pensamientos honestos, son pensamientos verdaderos, son pensamientos puros, de buen nombre. Entonces logras tener un equilibrio en tus emociones, un equilibrio en tus sentimientos. Entonces tu conducta será la adecuada, entonces tu conducta será la diferente. Entonces vas a estar en la presencia y en la presencia de Dios, ausentándote del futuro, ausentándote del pasado, quedándote en la presencia de Dios, en presencia, recibiendo lo que tiene Dios por delante, recibiendo Dios que venga a transformar tu cosmovisión, tu nuevo paradigma.
un paradigma conforme al alineamiento y a las promesas y los propósitos que Dios tiene trazadas y diseñadas para nuestras vidas. La cosmovisión errónea nunca te va a permitir la voluntad de Dios, porque cuando Dios trata con nosotros, es mejor confiar en Dios. No te lamentes, no te limites, no vivas en rebeldía, no vivas en amargura. Salte, escápate, busca los proyectos de Dios para tu vida y entonces vas a ver lo comprensible en vez de lo incomprensible, como hoy te sientes, un ser incomprensible. Lo que estás viviendo hoy no lo comprendes, como dice la Escritura, pero el día de mañana lo vas a comprender, porque ya está cambiando tu cosmovisión. El trato de Dios para nosotros, sus hijos, es necesario, hermano, es necesario, hermana, es necesario, amigos. Ese trato es necesario, no tienes por qué rechazarlo. El versículo 8, Pedro le dijo, no me llevarás, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué rechazar el trato de Dios? ¿Por qué Pedro estaba rechazando esa acción tan humilde que traía lección para sus discípulos? ¿Por qué nosotros abortar? ¿Por qué nosotros echar fuera la voluntad y el propósito de Dios en el trato de Dios que es necesario para sus hijos? Rechazar el trato de Dios es rechazar el propósito. Abortar el trato de Dios es abortar su plan, sus bendiciones, sus propósitos, buenos, agradables, perfectos. Porque son necesarios, porque Dios promete cumplir sus promesas en los hijos, los cuales Él ama aquí en la tierra. No todo, amigo, no todo, amigos, hermanos, no todo es provocado por Dios. No todo es producido por Dios. Una de las cosas, tú mismo las buscaste. Una de las cosas, tú mismo provocaste por tu concupiscencia, por tu naturaleza rebelde, por libertinaje, por falta de disciplina, por rechazar la disciplina. Dios te dio padre, Dios te dio madre para advertirte. ¿Por qué rechazar? Y hoy tienes una cosmovisión extraña, hoy tienes unos paradigmas arraigados que no te han llevado a la bendición. Porque nosotros mismos nos hemos buscado por naturaleza rebelde, por alevosía. Dios ama a su Hijo. Libertinaje. Dios se presenta como tu Padre, trayéndote padre y madre para advertirte. Porque el objetivo de Dios es prepararte para cumplir, así como tú lo necesitas, sus propósitos. Quizás estés enfrentando consecuencias, y estás sufriendo, enfrentando esas consecuencias. Y no comprendes el porqué. Abortas el trato, abortas el propósito de Dios. Agradece que estás en los planes de Dios, porque esta situación, ya no te lamentes. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Ya no te lamentes, ya no te irrites. Lo único que es conveniente para ti y para mí es confiar en Dios. Confiar en el omnipotente. Dios está aplicando una dosis de dolor. ¿Qué sucede cuando el padre, la madre, lleva al hijo al médico y es necesario aplicar una dosis? Una vacuna. El niño lo agarran, la enfermera lo agarran los pies, le agarran las manos, mueve su cabeza, pide auxilio, sácame de esta. ¿Usted qué hace? ¿Se lo arrebata al médico? No, porque esa vacuna, esa dosis es necesaria. Y usted lo está haciendo por amor. De igual manera nuestro Señor. Es necesaria esta dosis de dolor. Es necesaria esta dosis de amor que Dios está obrando, que está trabajando con usted en estos tiempos. No permitas que llegue ese paradigma otra vez a perturbar tu camino.
¿Por qué le preguntas a Dios? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué si me amas me pasa esto? ¿Por qué de igual manera Jesús muere en sufrimiento? El Señor Jesús murió en sufrimiento. El Señor murió en muerte de cruz. Su sangre nos hizo libres. Su corona lo hizo rey. Dios entrega su vida en sufrimiento. No huyes al sufrimiento. Quizá te cueste trabajo estar en medio de este desastre y le digas: Señor, ¿por qué estoy en este desastre? Ayúdame a confiar en Él. Ayúdame a amarte. Ponte de pie ahí en tu hogar en donde estás y vamos a hacer una oración. Y ahí en tu hogar, ahí a tu lado, hay alguien significativo. Acércalo y pon tu mano en su hombro y dile esas palabras. Tal vez tu proceso es difícil y te cuesta trabajo entender a Dios. Pero déjame decirte que Dios está detrás de todo esto y lo que más te conviene es confiar en Dios, es confiar en el poderío, en la realeza de Dios. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te estamos pidiendo paz, te estamos pidiendo estabilidad, te estamos pidiendo entendimiento, Señor, para esta situación. Te estamos pidiendo fortaleza, te estamos pidiendo capacidad de creer. Renueva nuestras capacidades de creer. Renueva, Señor, el gozo. Renueva, Señor, la fe. Y que podamos confiar y que estás con nosotros, Señor. Tener la certeza que nos cubres, que nos protejas. Gracias, Señor Jesús. Al igual también, Jesús, ponemos en tus manos a todo hogar. Ponemos, Señor, a toda situación de muerte, a todo aquel que está perdiendo seres queridos. Señor Jesús, trae consuelo, trae, Señor, aliento de vida a las vidas, Señor Jesús. Bendice nuestras fuentes de ingresos, bendice, Señor, nuestros trabajos, bendice nuestros físicos, bendice nuestras manos, Señor Jesús. Alabado eres, Padre, hermano, amigo. Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es tu gracia. Dile: Señor, en esta noche te entrego mi duda, te entrego mi miedo, te entrego mi incredulidad. Ahora, hermano, amigo, Dios te levantará y te dará ese recurso y abrirá puertas cerradas y cielos abiertos para usted y para los suyos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, familia de la Primera Iglesia. Gracias. Mi deseo es que Dios los bendiga. Siempre llega el control, porque desesperarme. Dios siempre tiene el control, porque atemorizarme.
Dios siempre